iniciar en esta mañana con algunos comentarios que sería bueno considerar en este momento antes de entrar de lleno a nuestra reflexión en esta mañana. Algunos conceptos algunos pensamientos de nuestra era moderna y que se contraponen a la palabra de Dios. El poder está en ti. Tú eres el que puedes. Tú declaras y es hecho. Tú decretas y se hace. El poder está en la mente. El poder está en tus pensamientos. Piénsalo y se hará. Tú eres lo que consigas por tu inteligencia, por tu competencia y por tu suficiencia. Y el reconocer lo contrario, es decir, el reconocer las debilidades, hoy en día es sinónimo de una persona sin carácter. Inclusive hasta puede ser mal vista por los demás. Y lo que traemos en el día de hoy es precisamente una reflexión que tiene que ver con el valor de reconocer la debilidad de nuestra vida. ¿Qué sucedería en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios si dependemos solamente de nuestras competencias o de nuestras capacidades? ¿Qué cabida tiene la debilidad en nuestra vida? ¿Es humillante para un creyente en Cristo mostrar debilidad? ¿Es poco espiritual mostrar debilidad? Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque hemos podido tener el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder confesar con nuestra boca quién eres tú, lo que tú eres, lo que tú representas para nosotros, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que nos hizo a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Y esa es una verdad muy significativa para nuestra vida, lo que implica. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos para que en esta mañana, Señor, sea tu poder quien esté obrando en nuestra vida, tanto para poder expresar tu palabra como tú quieres y también para poder recibirla como lo que es, no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Y sabemos que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar, y el pasaje que vamos a utilizar esta mañana, el pasaje clave es el pasaje principal, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10, y yo he titulado la enseñanza La debilidad del hombre y el poder de Dios, el dúo perfecto. La debilidad del hombre y el poder de Dios, el dúo perfecto. Vamos entonces a leer 2 de Corintios. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Y dice así, ¿todos lo tenemos ya? Bueno, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo
o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, así, digamos, de manera general, con un vistazo así por encima, podemos darnos cuenta cuál es el énfasis que se le está dando al mensaje. Y si nos ponemos detenidamente a contar, la palabra gloriarse aparece 5 veces solamente en este pasaje. La palabra debilidad aparece también otras 5 veces. La palabra exaltarse, enaltecerse, también aparece allí, lo mismo que las palabras poder y fuerza o fuerte. Y si miramos el capítulo anterior, el capítulo 11, la palabra gloriarse aparece 8 veces. Y la palabra débil, debilidad, aparece también otras 2 veces. Vamos a mirar un poquito del trasfondo, brevemente, de la carta de segunda a los Corintios. La segunda carta a los Corintios fue escrita un poquito después de la primera carta a los Corintios. Y lo que sucedió, Pablo estando después de estar ahí en otra ciudad, se enteró que la secta de los judaizantes había penetrado a la ciudad y obviamente pues también a la iglesia, predicando un evangelio falso, pero también rechazando la autoridad de Pablo. Pablo escribe esta segunda carta, entre otros temas, para contrarrestar la influencia, pero también para defender su apostolado. Defender su apostolado. Entonces Pablo, más que todo, pues además de un profundo amor mostrado en la carta, también defiende el apostolado que Dios le dio y apunta a todas estas malas ideas que se sembraron en la iglesia en cuanto a él, en cuanto a Pablo. Y los falsos maestros sembraron ideas falsas en cuanto a él y en cuanto a su trabajo. Y si pasamos al capítulo 10, ustedes podrán mirar ahí, los que tienen la versión Reina Valera, ahí dice, tiene como título: Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Entonces el propósito final de la carta era que Pablo quería argumentar en contra de su defensa a los que se le oponían. Pablo defiende en la carta su legitimidad como apóstol en su relación con Dios, con él mismo
con relación al contenido sobrenatural que tiene este pasaje, y también a otras personas. De tal manera, pues lo que podemos apreciar es un contraste. ¿Cuál es el contraste? Pues que los falsos maestros de los que él se defendía se jactaban en sus credenciales. Pero Pablo reconoce el valor de la debilidad. Y vamos a mirar inicialmente, en esta reflexión, vamos a tratarlo dos puntos o de dos maneras. Inicialmente vamos a mirar el testimonio de Pablo y luego veremos cómo podemos aplicar a nuestra vida algunos principios espirituales que podemos encontrar en el testimonio que da Pablo. Pasamos al versículo 1. Allí pues Pablo manifiesta que para él no es nada cómodo. Él comienza a narrar un testimonio de una experiencias que él ha tenido, pero dice que no es nada cómodo para hablar, no es nada cómodo para él hablar de cosas que lo engrandezcan en alguna manera. Pero dice pues que en estos momentos es necesario para poder aportar a mi defensa. Entonces lo hace compartiendo un testimonio acerca de cómo Dios le ha enseñado a mantenerse humilde y dependiente de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues Pablo utiliza las visiones y algunas revelaciones de parte de Dios. Sigamos. En el versículo del 2 al 4, ahí está hablando de una de las visiones y revelaciones que ha tenido, una experiencia sobrenatural de ser arrebatado. Ahí en el versículo 2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese es un lugar que él llama el tercer cielo o el paraíso, donde dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y parece en la manera de escribir, en el estilo de escribir, que estuviera hablando de una tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo, conozco al tal hombre, pero lo que más me llama la atención es que es un testimonio, a pesar de lo grande lo que significa, es relatado con una sencillez increíble y causa mucha más admiración, porque Pablo fue una de las pocas personas que puede darse el lujo de decir que tuvo ese tipo de experiencias con Dios. Primero, todavía inconverso, camino a Damasco, cuando el propio Señor Jesús se le aparece. El relato bíblico de Hechos capítulo 9 dice que yendo por el camino repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra. Y dice que los hombres que iban con él se pararon atónitos oyendo una voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos y tampoco veía a nadie, pero sí escuchó claramente lo que el Señor Jesús tenía para él. Y en este caso aquí en 2 Corintios capítulo 12 cuenta de esta experiencia también supremamente privilegiada, pero lo que podemos ver es que ni el mismo Pablo él reconoce que no puede dar ningún detalle de la experiencia. Por un lado, él no sabe si estuvo en el paraíso en cuerpo y en espíritu, o si solamente fue en el espíritu, no sabe. Por otro lado, tampoco dice que vio algo, no dice que vio algo, sino que oyó, escuchó palabras
palabras que no le es dado al hombre expresar. O sea, él escuchó cosas que nosotros todavía no sabemos, pero él sí las escuchó, tuvo ese privilegio. Pudo escuchar, mas no la pudo expresar. El significado, yo busqué el significado de la palabra inefable. Inefable se utiliza para referirse a aquello que no es posible explicarlo con ninguna palabra. Y ya Pablo escuchó palabras que nosotros todavía no hemos escuchado. Y en cuanto a la experiencia como tal, nosotros podríamos gastar tiempo en hacer análisis hermenéutico, ¿cierto? Los que están estudiando hermenéutica, podríamos gastar tiempo sobre la experiencia de Pablo y hacernos preguntas, porque parece que esto lo que genera son más preguntas, esta experiencia. Y algunas personas se han dado la tarea de averiguar qué es el tercer cielo, dónde queda el tercer cielo. Porque dicen, bueno, si hay tercer cielo, entonces tiene que haber el primer cielo y el segundo cielo. Entonces, el primer cielo es la capa que es visible a nuestros ojos, podemos ver las nubes, podemos ver la lluvia, los fenómenos atmosféricos, etc. Y luego viene el segundo cielo, que es donde está el sol, la luna, las estrellas. Bueno, y el tercer cielo ya es donde está Dios, pero realmente no es el propósito en esta mañana de esta reflexión. Ni tampoco creo yo que sea el propósito realmente que tiene el pasaje. Y la experiencia pues realmente sí aporta al propósito que tiene de enseñar, pero el énfasis está en otros aspectos que vamos a considerar en el transcurso de la reflexión. Eso hasta el versículo 4. Pasamos al versículo 5. Entonces, Pablo expresa allí que tiene motivos para presumir de ese hombre, de haber escuchado cosas que todavía nadie ha escuchado. Pero dice de ese hombre: en nada me voy a alardear. De ese hombre en tercera persona, como si fueran dos personas diferentes, como si estuviera separando un hombre del otro. Es decir, uno es el que vivió la experiencia en el tercer cielo y otro es el que está hablándoles. Y ese detalle es importante porque para nosotros, bueno, nosotros estamos conscientes de que él está hablando de la misma persona. Sin embargo, Pablo está teniendo la buena capacidad de poder separar una persona de la otra. La humildad de separar lo que ha vivido, lo que ha recibido de Dios. Eso no lo exalta ni le hace presumir, sino que muestra su humildad. Uno es el hombre con visiones, con revelaciones de Dios, y otro es el hombre que continúa con su naturaleza humana débil. Él sabe perfectamente establecer la diferencia y manejar la diferencia, y también sabe perfectamente en cuál de los dos aspectos es que debe poner el énfasis en su vida, y él dice muy claramente dónde es que debe enfatizar en su vida. No me gloriaré de ser hombre, sino en mis debilidades. Ahí es donde enfatiza, no enfatiza en la experiencia que tuvo, que fue real, sino enfatiza en su debilidad. ¿Y cómo lo dice? Pues me glorío, no me glorío en aquello, sino que me glorío es en mi debilidad. Enseguida vemos entonces el contraste entre el hombre, aquel hombre, y este, e introduce el término debilidad.
en este pasaje que ya lo he usado anteriormente. Por eso es que dice: de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sigamos. Ahora, en el versículo 6, es honesto. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es honesto. Y lo que dice es claramente: tengo razones para presumir. Razones tengo para presumir. Si quisiera gloriarme, no sería insensato. Tengo buenas razones para presumir, porque no estoy mintiendo, no estoy contando fábulas artificiosas, no estoy contándoles una historia de hadas, ¿cierto? De la Bella Durmiente, de Caperucita Roja, no, es cierto, pero lo menosprecia, lo dejo, lo menosprecia con un propósito, para no proyectar en los demás un sentido de altivez y de arrogancia, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, para no proyectar en los demás una actitud de altivez y de arrogancia por lo que ha experimentado en su vida. ¿Quién no tendría razones para gloriarse de sí mismo con los privilegios que el apóstol Pablo tuvo de parte de Dios? ¿Qué tal que a uno de nosotros Dios escogiera aquí para ir al tercer cielo? ¿Cómo nos sentiríamos cuando estemos nuevamente? ¿Ah? No, me tiene que sentar en un trono, porque ya estuve allá. Y entonces hay que presumir de eso. Pero Pablo no lo hizo. Ahora miremos versículo 7, la parte, ahora sí, que le corresponde a Dios. Ya Pablo habló, ahora dice la parte que le corresponde a Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios es sabio y Dios conoce el corazón, conoce nuestro corazón. Y también conocía el corazón de Pablo, y Dios intervino. Dios puso el contrapeso de las cosas para hallar un equilibrio en su vida. Quizá ese privilegio que Dios le dio de haberle revelado, escuchar cosas, eso, como decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, le subían los humos. Ustedes saben cuando a una persona se le suben los humos, ¿cierto? Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Hasta nosotros mismos a veces se nos suben los humos, ¿cierto? Por algo. Entonces, eso es lo que Dios quería. Quería contrarrestar que a Pablo se le subieran los humos. Y entonces comenzaría Pablo a vanagloriarse y poco a poco ir olvidando lo que Dios significa para él y lo que Dios ha hecho en la vida de él. ¿Y qué nombre le da Pablo a eso? Exaltarse desmedidamente. Una exaltación desmedida. Y el contrapeso del que estamos hablando, pues, para contrarrestar esta situación, viene precisamente de la obra de Dios. No vino de Pablo, sino que vino de la obra de Dios. Es como Dios le dio la oportunidad, pero también le da el antídoto para contrarrestar.
Y Pablo le dio un nombre a ese antídoto. Le lo puso el aguijón, un aguijón en la carne. Otras versiones denominan eso una espina de la carne, como no sé, una espina de pescado o de limón, del palo de limón, ¿cierto? Pero cuando yo estaba reflexionando aquí, yo me acordé es cuando le ponen a uno una inyección, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros sí, todos nos hemos puesto una inyección, ¿verdad? Alguna vez. ¿Saben el dolor que se siente cuando esa aguja va entrando? Ahora imagínense que ese dolor permanezca. O sea, era lo que Pablo estaba queriendo expresar, el dolor de la aguja, de la inyección. Y es un dolor que permanece, no es que solamente meter el líquido allí y después y ya listo, ya, sino que el dolor sigue allí. Era lo que Pablo estaba queriendo decir. Y varias explicaciones se han dado referente a la naturaleza del aguijón. ¿Qué es eso del aguijón en la carne? Pues algunos dicen que se trataba de tentaciones que provenían de su naturaleza pecaminosa. Otros dicen que la misma persecución, para él era un aguijón en la carne, la persecución que estaba experimentando. Pero otras versiones apuntan a que Pablo estaba hablando ahí de una enfermedad que estaba padeciendo, una enfermedad crónica que podía ser un problema de malaria, y otros dicen que puede ser un problema de la vista por otras referencias que hay en otros libros acerca de un problema ocular que Pablo tenía. Entonces eso podía ser una situación difícil para su vida. Pero además de eso, Pablo da una explicación espiritual, o sea, él aquí está dando una ilustración más como física, pero ahora da una explicación espiritual de lo que para él significa. Es un mensajero de Satanás que lo abofetea. O sea, por si fuera poco el dolor ahí, entonces imagínense ustedes, ¿sí?, como un espíritu ahí que viene y lo está abofeteando cada rato. De esa manera lo veía espiritualmente. Entonces, bueno, quedamos claros en esto. Sí, cierto, totalmente aclarado el asunto, pero pienso que no es tan despejada la cosa, ¿cierto? Acerca de lo que realmente sucedía. Pero lo que sí es claro, es cuál era el propósito por el cual Pablo estaba padeciendo en ese momento. Ese es un elemento, un agente externo que se introduce en la vida de Pablo con un propósito importante. ¿Y quién era? ¿Quién era ese agente? Pues ahí dice que es un mensajero de Satanás. Y lo que podemos decir con respecto a esto es que Dios de alguna manera permitió en su vida la intervención del maligno. Y Pablo hace referencias al maligno también en esta misma carta, en el versículo 11, versículo 14, capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El maligno se disfraza como ángel de luz, es mentiroso, hace maldad, está haciendo referencia al mismo Satanás. Entonces lo que podemos decir es que Dios permitió la intervención del maligno en la vida de Pablo, como lo hizo con Job también. ¿Recuerdan cuando dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes, hablando de Job, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él? Está permitiendo la intervención en su vida. Y lo mismo hizo con Pablo.
pero un objetivo importante. El objetivo era para que no me enaltezca sobremanera. Lo que podemos decir entonces del mensajero es que Dios permitió este agente externo en la vida de Pablo con un propósito muy importante. ¿Cuál era el propósito? Mantenerlo en el enfoque correcto con Dios. Entonces, es interesante lo que podemos observar, que no siempre la obra del maligno resulta siempre para mal. Ahora, aclaro que no quiero decir que la obra del maligno algunas veces es buena, no estoy queriendo decir eso, estoy queriendo decir que Dios usa a veces la obra del maligno para bien. Dios usa algunas veces la obra del maligno para bien. Lo que está sucediendo en la vida de Pablo. Dios puede convertir algo que es aparentemente para nosotros que es malo, Dios puede convertirlo en algo bueno. Pero es al final Dios quien termina glorificado. Pasemos ahora al versículo 8 y veamos otra verdad importante del testimonio de Pablo que nos sirve mucho para nuestra vida y para nuestro caminar con Dios. Y se trata de la actitud que tuvo Pablo, de su oración, la oración que hace Pablo ante la molestia que le ocasionaba el aguijón en la carne. ¿Qué pidió Pablo en cuanto a ese aguijón en la carne? Pues Pablo estaba en sus tiempos devocionales, ¿cierto? Pablo estaba padeciendo y en sus tiempos devocionales Pablo oraba y le decía a Dios: Señor, quita este aguijón de mí. Primera vez. Y al día siguiente volvió Pablo otra vez: Señor, quita este aguijón de mí. Y al día siguiente otra vez. Y ahí dice 3 veces, pero no sabemos realmente si ese 3 veces tiene que ver con algo que Pablo estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo cada vez. Y no recibía respuesta de Dios. Pero en algún momento Dios respondió. Y no es cierto que nosotros también, cuando oramos por algo que nos está causando molestia, le decimos a Dios: Señor, ¿por qué esa situación en mi vida? Señor, quita esa situación de mi vida. Quítala. Y a veces puede ser, o sea, de nuestra parte, de nuestra naturaleza, legítimamente decirle a Dios: Señor, quita esa situación de mi vida. Porque ese es el deseo más natural de lo que nos es incómodo para nosotros, es que Dios elimine lo que es incómodo lo más pronto posible de nuestra vida. Y entonces Pablo oró varias veces, y entonces Dios respondió. En el versículo 9, miren la respuesta de Dios ante la oración de Pablo. Pablo estaba en sus tiempos devocionales orando, y en algún momento Dios le respondió. Pero la respuesta de Dios no es como la respuesta que nosotros desearíamos tener en un momento determinado. Pero esta frase puede ser quizá la frase clave del testimonio de Pablo. Una de las frases claves en el testimonio de Pablo. La respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Y de verdad que a todos nos gustaría en algún momento saber cuál es la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Cómo le digo Dios? Bueno, no dice,
que dice, y me ha dicho, Dios le dijo. ¿Cómo le dijo? No sabemos cómo le dijo, de alguna manera le mostraría. Pero a nosotros también nos gustaría que Dios nos hablara de una manera contundente. A todos nos gustaría saber en algún momento cuál es la respuesta de Dios. Y realmente Dios ha contestado respuestas nuestras. Pero además lo que queremos es tener una respuesta que a nosotros nos satisfaga. Una respuesta que nos satisfaga a nosotros. Eso es lo que queremos, escuchar de Dios. Siempre queremos escuchar lo que nos satisfaga. Pero a veces las respuestas de Dios para nosotros no son satisfactorias. Y ahí puede venir la frustración. Porque es que el Señor, y Pablo dijo, ay no Señor, esa no era la respuesta que yo quería. No, yo te dijera que lo quitaras. Eso fue lo que yo dije. Pero Pablo no dijo eso. Lo que Pablo dijo, la actitud que Pablo tuvo fue, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Pero a Pablo sí le satisfajo la respuesta de Dios. Una respuesta grande, una respuesta sabia de parte de Dios. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, si yo le pido a Dios en este momento algo que yo tengo, y Dios me dice, bástate mi gracia, ¿qué es eso? Bástate mi gracia. Pues entonces tenemos que pensar en lo que hemos aprendido. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia, como hemos sido enseñados, la gracia es un don. Un don de Dios es un regalo inmerecido de Dios, una dádiva. Eso es lo que hemos aprendido que es la gracia de Dios. Pero en este caso también podríamos de alguna manera aplicar la gracia que Dios da, en este caso es la provisión que viene de Dios y que es suficiente. La provisión que viene de Dios y que es suficiente para ayudar a sobrellevar nuestra carga, nuestra debilidad. Porque la gracia de Dios viene acompañada de los atributos de Dios. Viene acompañada de su bondad, viene acompañada de su sabiduría, viene acompañada de su misericordia. Y todo eso es la provisión de Dios para que baste su gracia. No es nuestras obras. Si ven cómo ahora todavía en este caso las obras no tienen absolutamente ninguna intervención aquí. Es la gracia de Dios, no por las obras nuestras. Entonces, cuando confiamos en Jesucristo por su gracia, también confiamos que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Y como en todo Dios tiene un propósito, pues también ahí hay otro propósito. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando aceptamos la suficiencia de las provisiones de Dios, hay un propósito. Perfeccionar el poder de Dios en nuestra vida. Ese es un propósito. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad y para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad es necesaria. Es necesaria para que se haga manifiesto
o el poder de Dios en nuestras vidas. O sea, parece algo impensable, ¿cierto? Pero la debilidad es necesaria para que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Es decir, si yo quiero que el poder de Dios sea perfecto en mi vida, entonces tengo que aceptar y manejar mis debilidades. Y si no, no voy a poder entonces experimentar la perfección del poder de Dios en mi vida. Y eso fue lo que hizo Pablo. En su testimonio él narra eso. Eso fue lo que hizo. Su reacción en el versículo, la parte B, más bien, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Y en qué se traduce eso? Pues eso lo que se traduce es en Pablo está aceptando su realidad. Primero acepta su realidad. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una buena actitud ante las debilidades. Y nadie dice que las debilidades sean cómodas y sean buenas. Ya todos aquí en algún momento hemos padecido debilidades, necesidades, etc. Pero aquí lo que nos está enseñando Pablo es tener una buena actitud ante estas circunstancias. Entonces, Pablo lo que hace es, decide no luchar más, o sea, luchar para que sea quitado eso, es lo que está diciendo. Decide no luchar contra una situación en su vida con la que Dios está formando su carácter. Y cuando dice para que repose sobre mí el poder de Cristo, lo que está diciendo es, da la oportunidad a Dios de permanecer en tu vida para que siga obrando. En otras versiones dice, para que descanse sobre mí el poder de Cristo, para que permanezca el poder de Cristo, para que me cubra el poder de Cristo. Lo que implica también esto es que entonces, si siempre tenemos el control en las cosas de nuestra vida, si siempre tenemos el control, ¿cómo es que se va a manifestar entonces el poder de Dios en nosotros? Sigamos en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Vean el resultado de lo que dice Pablo en su testimonio. Pablo está narrando un testimonio. Es como si alguien estuviera aquí enfrente y le estuviera dando un testimonio, igual, así. Y Pablo dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso lo que quiere decir es que Pablo está tomando la decisión de mantener una actitud de contentamiento. Una actitud de contentamiento frente a las adversidades. El contentamiento. Ese es un ingrediente importante, una virtud del creyente. El contentamiento, a pesar de... Y Pablo ahí está diciendo, me gozo. ¿Cuándo escucharemos un testimonio acá donde alguien diga, estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto, y estoy feliz, gozoso de lo que estoy padeciendo? Eso es lo que, ese era el testimonio de Pablo. Ese era el testimonio de Pablo. Me gozo. Y ahí aclara un poco más en qué se gozaba. Pues no solamente habla de debilidades, sino que habla también de otras cosas, de afrentas, de necesidades, de persecuciones, de angustias,
etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas. Y hay una razón, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué es lo que lo impulsa? El amor a Cristo. El amor a Cristo lo impulsa. Y es difícil humanamente poder establecer esa ecuación, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación? Debilidad es igual a fortaleza. Esa es la ecuación de las matemáticas de Dios. La matemática espiritual. Debilidad es igual a fortaleza. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Esa matemática no es muy lógica. Es muy llamativa. No, para nada atractiva. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros pensemos, porque todo testimonio que escuchamos, ya estuvo Pablo aquí y dio su testimonio. Ahora, de ese testimonio, ¿qué enseñanza podemos extraer o aplicar en nuestra vida? Como un espejo donde nos miramos y vemos nuestras circunstancias. Vamos a mirar la siguiente presentación, cómo podemos ver nosotros la debilidad. La debilidad surge cuando no existe la capacidad humana para controlar o manejar las circunstancias, a nosotros mismos o a los demás. Y en alguna manera o en alguna medida esto puede traer frustración, sensación de impotencia, deseos de desmayar o de abandonar la lucha. Y puede manifestarse en diferentes circunstancias, como Pablo las describió, como enfermedades, necesidades, persecuciones, angustias, etcétera, etcétera. No confundamos la debilidad con pecado. Entonces, como estoy en un pecado, ese pecado es mi aguijón en la carne. No, de pronto la lucha, estás luchando con el pecado, ese puede ser tu aguijón, pero no, el pecado, no, ese es mi aguijón en la carne. Ya no puedo hacer más nada, porque ese es mi aguijón. No confundamos la debilidad con un pecado. Y vamos a mirar qué enseñanzas podemos sacar. Enseñanzas. La vanagloria impide la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. No hay manifestación del poder de Dios en nuestra vida con vanagloria. El apóstol Pablo en su testimonio menospreció su vanagloria, menospreció algo y valoró más su debilidad. La debilidad nos ayuda a contrarrestar la vanagloria. Vean qué interesante. La debilidad nos ayuda a poder contrarrestar la jactancia y la vanagloria. Debemos reconocer la suficiencia de Dios y la sencillez. ¿De qué sencillo fue Pablo? Pablo se quebrantó. La humildad. Pablo se quebrantó delante de Dios, por lo cual, dijo Pablo, me gozo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No quiero mostrar lo que Dios me ha dado, no quiero mostrar lo que he visto. Él quería mostrar a Cristo en su vida, la sencillez, característica del creyente. Digamos. Nuestras debilidades son las oportunidades de Dios para revelarse a sí mismo y la voluntad para nuestra vida. Son oportunidades. Cada necesidad es una oportunidad. Y en este caso la debilidad es una oportunidad. Reconocer que somos débiles no es un defecto. No. Reconocer nuestra debilidad no es un defecto, al contrario. Es el inicio para comenzar a ser fuertes
pero con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Permitámosle entonces a Dios obrar en nuestra vida de esa manera. Aprendamos a valorar cuando somos débiles. Aprendamos a valorar cuando somos débiles. ¿Qué cosa en nuestra vida puede hacer que nos exaltemos desmedidamente? De pronto pensar en lo mismo que le sucedió a Pablo. ¿Qué cosas en nuestra vida nos pueden exaltar desmedidamente? De pronto nosotros no hemos tenido la experiencia de Pablo de ir al tercer cielo, ¿cierto? De tener un encuentro directo con Jesús. Pero hay cosas que pueden venir de parte de Dios y que a nosotros de pronto nos hacen que nos exaltemos desmedidamente. ¿Cuáles son? Circunstancias que nos podrían exaltar desmedidamente. Logros académicos, eso nos puede exaltar, nos podrían exaltar desmedidamente. Capacidades ministeriales, los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, eso nos puede hacer exaltar desmedidamente. Los conocimientos teológicos, eso puede envanecer desmedidamente. El desarrollo profesional también. Estoy en tal empresa, trabajando en tal empresa, eso está bien, claro. Pero eso de pronto en algún momento, y tenemos que tener cuidado de que eso no nos exalte desmedidamente. Y la prosperidad económica. Pues eso son cosas que Dios da. A Pablo Dios le proveyó de esa experiencia sobrenatural. Y Dios nos puede proveer a nosotros de otras cosas que nos pueden hacer exaltarnos desmedidamente. Sigamos. Circunstancias en las que podemos evidenciar debilidades. Una lucha con un pecado, eso puede ser. No el pecado en sí, pero una lucha, estamos luchando con algo. Una enfermedad, puede ser un aguijón en la carne. Problemas de pareja, situación económica, conflictos familiares. En estos aspectos podemos tener debilidades, necesidades, afrentas, persecuciones, angustias. Y entonces, ¿cómo es que podemos experimentar la gracia de Dios en medio de esa debilidad? Confianza en la provisión. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La misma respuesta para Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Confianza en la provisión de Dios. Espera con paciencia en el tiempo de Dios. Pablo esperó con paciencia en el tiempo de Dios. Sé guiado por su palabra. Déjate guiar por la palabra de Dios. Ahí está la suficiencia de Dios en su palabra. En la palabra de Dios, ahí está la suficiencia de Dios. Tiempo para escuchar a Dios, acercarse más a Dios y poder fortalecerse en la relación con Él. Y por último, a manera de conclusión, ¿cuáles son los beneficios de las debilidades? Las debilidades tienen sus beneficios. Las debilidades nos mantienen humildes. Nos enseñan que dependemos de Dios. En ellas se perfecciona el poder de Dios. Nos hacen fuertes. Las debilidades nos hacen fuertes en el poder de Dios. Y el poder de Cristo se hace manifiesto en nuestra vida. Miren que hay beneficios. Hay beneficios de las debilidades, de las necesidades. Dios está buscando maneras para revelarse y manifestarse
en nuestra vida, en mi vida. ¿De qué manera se manifiesta Dios? Una de las maneras que yo puedo ver el poder de Dios cada vez que tengo que venir acá. Yo tengo que pedirle a Dios su suficiencia y su gracia, porque en mi capacidad y en mi habilidad no lo puedo hacer. Cada vez que vengo aquí es como si fuera la primera vez. Cada vez que vengo aquí me siento como si fuera la primera vez que viniera. Y aprendí algo de un pastor que estuvo aquí de visita, y el pastor le sucedía lo mismo. Y él dijo, qué bueno que me pase eso cada vez que vengo aquí enfrente. Qué bueno, se gozaba. ¿Por qué? Porque tengo que depender de Dios. Y lo mismo estoy aprendiendo, y aprendí que no es malo sentir algún tipo de tensión cuando vengo para acá, porque el poder de Dios es el que se perfecciona. Dios es el que se quiere glorificar, no soy yo, es Dios quien se quiere glorificar. ¿Cuánto tiempo quiere Dios que continúes con la situación que estás viviendo? Nosotros no lo sabemos. Yo no te puedo decir cuánto más tiempo quiere Dios. Dios se va a tomar el tiempo que sea necesario para perfeccionar su poder en tu vida, en mi vida. El tiempo que sea necesario. Cuando sufrimos y cuando tenemos necesidad, estamos dando la oportunidad a Dios para que nos muestre su gracia y su poder en esta situación que estamos viviendo. Vamos a pedirle al Ministerio de Alabanza que nos ayude con el coro, el canto Quiero Más de Ti.
nuestras debilidades. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos pasando por necesidades, por persecuciones, por afrentas, por angustias, por cosas, Señor, que nos tornan vulnerables. Pero, Señor, nosotros reconocemos nuestra realidad. Pero también reconocemos, Señor, que el poder tuyo se perfecciona en nuestra debilidad. Y en esta mañana, Señor, queremos poner cada enfermedad, cada necesidad, cada angustia, Señor, cada conflicto, cada aflicción delante de tu presencia. Porque reconocemos lo que tú has dicho, Señor. Bástate mi gracia. La suficiencia de tu poder para poder sobrellevar nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras necesidades, Señor. Aceptamos, Señor, con gozo lo que tú dices, por amor de ti, Señor, por amor a Cristo. Te pedimos para que podamos llevar en nuestro corazón tu palabra y que veamos una oportunidad de obrar de parte de ti en nuestra vida, Señor. Que vayamos en nuestro corazón con la verdad de la gracia y la suficiencia tuya para nuestra vida, Señor. Que tu gracia sobreabunde, Señor, en toda esta congregación, en la Iglesia Bíblica Koinonia, en Boston y en Miramar, para que podamos actuar y decir como el apóstol Pablo: entonces, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.